Soy Javier Aranguren, doctor en filosofía, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, y me han pedido que dé algunas ideas sobre las humanidades. Se me había ocurrido empezar con una frase que encontré en Twitter, que dice así: Traditio non es adoratio cinerum, sed custodia ignis. La traduzco por si acaso. La tradición no es la adoración de las cenizas, sino la custodia del fuego. Creo que la frase es interesante porque la palabra tradición a mucha gente le puede sonar precisamente así, como algo ceniciento, viejuno, antiguo. Los muebles que uno hereda y que ya no te caben en el piso, el típico cuadro de un antepasado con papada que nadie sabe nada sobre él, es decir, una adoratio cinerum, mantengamos lo viejo porque nos ha tocado. Hay otro sentido de la palabra tradición. Cuando uno piensa que viene del latín tradere y por lo tanto que es lo entregado, el testigo que se da en una carrera. ¿Y qué es lo que se va a entregar de una generación a otra? Pues probablemente lo valioso. El camino que ya se ha avanzado y que por lo tanto sería quizá una tontería olvidarlo para empezar de nuevo. En ese sentido, la tradición sería un fuego que merece la pena mantener alimentado y por tanto sería custodia ignis. Lo entregado sigue activo en el presente, a pesar de haber sido generado en el pasado, y además nos va a ayudar a encarar el futuro. Hay un libro de Italo Calvino titulado ¿Por qué leer los clásicos? Él se refiere más bien a los libros, pero da una serie de definiciones que nos podrían servir. Dice, por ejemplo, que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Pasado, presente, futuro. Es clásico, dice también, lo que tiende a relegar la actualidad a la categoría de ruido de fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo. Dice, es clásico lo que persiste como ruido de fondo, incluso allí donde la actualidad más incompatible se impone. Esta imagen de lo clásico no tiene relación con lo polvoriento, con lo viejuno. Al contrario, se relaciona con comprensiones de la vida que son especialmente significativas, especialmente interpelantes, en las que se producen reencuentros. El lector y la obra son como dos viejos amigos que llevaban tiempo sin verse y ayudan a entender el ahora. Enfrentado a la inmediatez, el clásico afina el oído para obtener una clave armónica que ponga las cosas en un horizonte de interpretación que realmente relacione nuestra experiencia con la sabiduría que ha acumulado la humanidad. ¿Qué logra lo clásico? Trascender el contexto. Entrar en una dimensión intemporal que unifica pasado, presente y futuro. Lo que a lo mejor se hizo hace 10 siglos resulta que tiene valor ahora y que nos sirve para interpretar lo que va a venir. Porque en cierto modo se ha dedicado no a lo que pasaba entonces, sino a lo que siempre permanece. Si conseguimos prepararnos para la conversación con esa obra, por ejemplo, con un libro, con un cuadro, con una pieza de música, encontraremos en el clásico un interlocutor capaz de desvelarnos a nosotros mismos. El clásico habla constantemente en el presente. No es historia, no es arqueología, no es polvo. Trascender el tiempo es un modo
que aparece una idea que aparece ya en un autor, por ejemplo, como Boecio, año 500 y pico, en su Consuelo de la filosofía, cuando define, en un momento inesperado, precioso, qué es la eternidad. La definición de Boecio dice así: la eternidad es la posesión perfecta y absoluta de una vida interminable. Y añade: todo lo que vive en el tiempo, todas las cosas temporales, nosotros mismos, existe en el presente y avanza desde el pasado hacia el futuro. Y no existe nada temporal que pueda abarcar de un modo simultáneo la completa extensión de su vida. Lo que existe en este mundo, yo, tú, nunca existe del todo, porque fue, porque será, y porque el presente es un mero instante que no dura nada. Esto ya lo había visto también Platón. Solo, dice Boecio, es posible considerar eterno lo que abarca y posee simultáneamente la plenitud de una vida interminable, que no ha perdido nada del pasado ni le falta nada del futuro. Quizá de un modo un poquito elevado, podemos decir que algo así aparece en la obra humanística. Uno de los autores que destacó esta idea fue Aristóteles, no solo en la metafísica de la que enseguida hablaré, sino en una obrita de biología titulada De las partes de los animales. En un momento dado del primer libro expone la siguiente idea: las pocas ideas que podemos alcanzar sobre las cosas celestiales nos dan, gracias a su excelencia, mayor placer que todo nuestro conocimiento acerca del mundo en que vivimos. Del mismo modo que una leve mirada a las personas que queremos es más placentera que el trato relajado con otros asuntos, sin importar su número o su tamaño. Es un texto que merece la pena leer despacio. ¿Qué son esas cosas celestiales? En la cosmovisión, en la cosmología de entonces, se pensaba que la Tierra era el centro del universo, era geocéntrica. Pero eso no quería decir que la Tierra fuera lo mejor, más bien era lo peor, porque estaba lleno de esa experiencia que todos tenemos de la temporalidad. La Tierra cargada de materia hacía que todas las cosas pasaran, cambiaran constantemente. Envejecemos con premura, asistimos a la decadencia y a la caída de imperios y personas, los ríos, nunca te bañas 2 veces en el mismo río, porque todo es cambio. Sin embargo, si mirabas hacia arriba, si mirabas hacia los cuerpos celestes, te encontrabas con algo impasible, sereno, cíclico e igual. Esto a Aristóteles le asombró. Boecio, casi 1000 años después, dice algo similar. Todos los animales inclinan la cabeza hacia el suelo y así se embotan sus sentidos. Solo la especie humana, que yergue el cuerpo y alza la cabeza, ve el suelo desde arriba. Los hombres aspiran a alzar los ojos para contemplar el cielo y elevar su alma. La intuición de los dos pensadores es la misma. Nosotros pertenecemos al mundo terrestre, pero hay algo en nuestra persona que nos permite mirar las cosas desde arriba, o que nos permite mirar hacia arriba, hacia las estrellas. La comparación de Aristóteles me parece siempre preciosa. Compara el conocimiento de lo que no se mueve con el encuentro con una persona querida, con la persona amada, con mirar a quien amas o con quien te ama, te mire. Esa mirada es infinitamente más significativa que el conocimiento de cientos y cientos de cosas que no tienen tal valor. Aristóteles señala, cuidado, que aunque conocer los astros nos sea muy complejo y estemos más bien azacanados en lo cotidiano, hay algo en ellos que cada vez que los miramos de hito en hito nos transforma. ¿Y por qué nos transforma? Hay una palabra en el texto de Aristóteles, que es la palabra excelencia. La excelencia de los objetos
de las estrellas, de los planetas, que si queréis, también provoca una excelencia en quien está preparado para conocerlos. Conocer lo más alto transforma a quien conoce, le mejora, le hace excelente. Y ser excelente es el modo más intenso de vivir. Esta es una convicción que tiene Aristóteles o que tiene Hölderlin, un poeta alemán que en un verso escribía: quien piensa lo más profundo, ama lo más vivo. Igual que hay vidas más o menos significativas, hay conocimientos más o menos profundos y, en consecuencia, más o menos vivos. Es verdad, podemos perder con mucha facilidad la orientación a la excelencia. Digamos que nuestra vida cotidiana, que es repetitiva, que es aburrida, en la que las cosas caen como por su propio peso, nos puede llevar a olvidar una capacidad mayor. La sucesión de gestiones, el día de la marmota, revivir en nuestra propia carne el mito de Sísifo con su piedra repetitiva. Pero frente a esto, Aristóteles encuentra una puerta a la esperanza, porque dice, bueno, es verdad que nuestra vida es cotidianeidad más o menos gris, que nuestra vida es más o menos ceniza, pero también es verdad que estamos capacitados para el fuego, porque alguna vez todos hemos experimentado que se podría vivir de otra manera, que se podría romper el ciclo de repetición, de gestión, para contemplar lo inteligible, lo atemporal, lo significativo, las estrellas. ¿Qué condición se necesita para que se produzca esa experiencia de las cosas celestiales? Pues fundamentalmente una, o dos. Primero, que existan las cosas celestiales, que ahí están, y que exista en cada uno de nosotros una capacidad de abrirse a ellas. Dicho de otro modo, que los seres humanos estemos hechos no solo para la supervivencia, sino también para el lujo, no solo para el interés, sino también para el regalo. Es Aristóteles quien lo dice al principio de la Metafísica. Un libro duro de leer, menos quizá estos párrafos. Seguro que la posesión de esto, el conocimiento de lo celeste, la excelencia, la sabiduría, las humanidades, puede ser considerada algo más allá de la capacidad humana, porque en muchos sentidos, subraya, la naturaleza humana está llena de ataduras. Y sin embargo, por eso digo que me parece un autor lleno de esperanza, es inadecuado que el hombre no trate de buscar el conocimiento a él proporcionado. En nuestros días, muchos contemporáneos consideran que esto es lo único que define al ser humano, un animal incapaz de mirar hacia arriba porque está condicionado por su instinto depredador, por su prejuicio de clase, por su pulsión, por su deseo. No es tan negativo Aristóteles. Es verdad que somos un ser limitado, pero también es verdad que sería inadecuado que no tratáramos de hacer aquel conocimiento para nosotros proporcionado. Me quiero detener en estos dos asuntos. Primero, ¿qué ataduras tenemos? Segundo, ¿realmente es proporcionado para nosotros un conocimiento así de elevado? ¿Realmente hay algo divino en el hombre? Sobre las ataduras ha hablado hace nada, el año pasado se publicó su libro, Jonathan Haidt, en La generación ansiosa. Es un libro que trata sobre de qué manera el mundo virtual ha afectado a la salud mental de la gente joven. Podemos aplicarlo perfectamente a gente ya un poco más talluda. En el año 2007 apareció el iPhone y puso en la mano de los seres humanos
el acceso constante a Internet y a todas sus maravillas. Haidt los denomina bloqueadores de experiencias a los teléfonos móviles inteligentes, porque en vez de levantar la mirada hacia el cielo, nos llevan a dirigir la mirada hacia la palma de la mano. Cuando considera los daños fundamentales que han hecho este tipo de aparatos, dice 4 características, yo me quiero quedar con la última. Han fragmentado la atención. Para ilustrarlo narra un cuento de un tal Kurt Vonnegut, titulado Harrison Bergeron, un relato de apenas 5 páginas, donde se cuenta cómo en el año 2081 la humanidad alcanza la igualdad radical por un medio muy sencillo. Si alguien es más guapo que la media, le ponen una máscara. Si alguien es más ágil que la media, le ponen unos contrapesos. Si alguien es más listo que la media, le ponen unos aparatos en el oído que cada 20 segundos le mandan una señal molesta que impiden que concentre su atención en un pensamiento razonado. Lo que plantea Haidt es si esto no ha llegado en 2081, sino que ya nos ha llegado a partir de 2007. El número medio de notificaciones en los teléfonos de la gente joven alcanza las 192 alertas diarias. El adolescente medio, que ahora solo duerme 7 horas cada noche, recibe por tanto 11 notificaciones cada hora que está despierto o una cada 5 minutos. Cualquiera que sea profesor, especialmente universitario, conoce perfectamente el devastador efecto que esto ha tenido sobre la atención de los alumnos. Probablemente también sobre la nuestra. ¿Qué provoca un bloqueador de experiencias? Promueven una estimulación sensorial, no intelectual, centrada en la imagen, no en la narración o en la exposición, dada en la inmediatez, no en el razonamiento, en la que prima la recompensa rápida en vez de la búsqueda de algo arduo, quizá más difícil, pero también a lo mejor más rico. Se prefiere lo inmediato antes que lo importante, antes que lo interesante, hasta impedir que la víctima sea capaz de la excelencia, que era el objetivo que estábamos buscando. No es que no haya cosas grandes, es que no somos capaces de verlas. A mí me gusta el ejemplo de una vaca en la sala del Prado, donde está, no en un prado, sino en el Museo del Prado, donde están las meninas. Lo único que es capaz de percibir en ese cuadro es el sabor salado del óleo. Quizá nos puede haber ocurrido lo mismo. De esto ya hablaba Blaise Pascal, en sus pensamientos, cuando señalaba cómo la diversión tiene que ver con la incapacidad natural de fijar la atención. Decía, vivimos en una continua ocupación que nos desvía del pensamiento y nos dispersa. Y la gente prefiere la caza antes que la presa. Y hacer a un hombre feliz, dice Pascal, es distraerlo de la visión de sus miserias familiares para llenar todo su pensamiento en el cuidado de bailar bien. Podríamos decir, de jugar bien al pádel. Por lo cual, la cuestión de en qué medida tenemos ataduras, pues debe responder diciendo bastantes. Pero, ¿es lo divino algo proporcionado para el hombre, a pesar de las ataduras? Lo vemos en la República de Platón, libro séptimo, narración de la caverna. Hay algunos que se liberan, que viven una especie de nostalgia del absoluto que les lleva a levantarse y a soltar sus cadenas. ¿Quiénes son esos que se han soltado dedicando su vida no a sí mismos, sino a instar al resto de los humanos, a volver al resto de los humanos para intentar liberarlos? Podríamos decir, ¿son los humanistas? ¿Qué tienen en común esos que han sido liberados? Por un lado, que mantienen viva la capacidad de atención.
Digamos que algo no les cuadra y deciden mirar más al fondo, mirar hacia atrás. Que, como dice Aristóteles, mantienen viva también su capacidad de asombro, hasta el punto de que mientras unos solo pican piedra, otros construyen catedrales. En un texto de la Metafísica, recuerda Aristóteles, es debido a su capacidad de asombro el que los seres humanos empezaran a filosofar y lo sigan haciendo ahora. ¿Puedo dedicarme a lo más profundo si amo lo más vivo? ¿Puedo amar lo más vivo si me dedico a lo profundo? Sin capacidad de deslumbramiento, a lo cual no ayuda nada, el exceso de distracción, es inviable cultivar el espíritu. Porque no se alcanzan las preguntas que nos introducen en la gran conversación en que consiste la tradición, la entrega que me hicieron en el pasado, ahora en el presente, para llevarla hacia el futuro. Antes se optará por las cenizas de una vida de corto significado, de conversaciones pequeñas, que por conservar viva la llama que enciende la propia alma, haciéndola capaz de lo más significativo. Dice Aristóteles, solo quien se maravilla y se hace preguntas piensa que es ignorante. Mientras que el que mira las sombras, el que mira las series, piensa que está ante lo mejor. Ha escrito hace poco sobre esto una autora danesa llamada Solveig Valle, en un libro curiosísimo titulado El volumen del tiempo, volumen 1, va a haber hasta 7, donde la protagonista Tara Selter está encerrada el día 18 de noviembre. Y como se van repitiendo los días de la marmota, le da tiempo a reflexionar. Y dice, habla de un asombro continuo en cuanto caes en la cuenta de que toda nuestra existencia descansa sobre hechos extraordinarios e improbables coincidencias. Cuando no aceptamos a quien no siente vértigo cada mañana, concluimos con necesidad que es un milagro la existencia de lo grande y de lo pequeño, y que es un milagro aún mayor que haya un ser, que es el humano, que sepa de ese milagro. Dar la mano a quienes de un modo consciente han caído en la cuenta de esto y han sabido expresarlo, a veces con la armonía o la ruptura del arte, con el consuelo o el desgarro de la palabra, con el ritmo pausado de un razonamiento o la claridad intuitiva de una dialéctica que combate, o con un modo de tratar al prójimo en el que saben destacar lo irrepetible de cada persona. Eso es agarrarse a los únicos que pueden ayudarnos a salir del paso de la indiferencia. Dice Aristóteles que lo propio de la capacidad de asombro es también que no hacer las cosas solo por la utilidad. Lo asombroso es aquello que tiene sentido en sí mismo, que es, en sus propias palabras, un saber perfecto. ¿Cuál es el fin del conocimiento? Para algunos hacer cosas, para otros conseguir poder, pero a veces podría ser el conocimiento mismo, el disfrute de percibir el sentido del mundo, el sentido de las cosas y nuestra propia capacidad de conocerlo. A los saberes humanísticos se les denomina también artes liberales o conocimiento liberal, conocimiento libre, porque testimonian que el ser humano puede ir más allá de la utilidad, del placer, del provecho o del interés. ¿Qué salidas tiene? Nos dicen en todos lados. Y uno puede responder, bueno, la gran salida es que esto es lo divino que hay en el hombre. La gran salida es que nuestra capacidad de teoría, de admiración, de sorpresa, por ejemplo, ante una obra de arte, es donde mejor se traduce nuestra condición de ser imagen de Dios, de ser imago Dei. Si lo humanístico es libre por definición, pues son saberes que se cultivan por sí mismos y no por otra cosa, entonces lo humanístico se malogra si se hace por una finalidad extrínseca.
No, yo leo esto para parecer muy culto, para darme el pisto. Yo hago esto porque creo que eso es muy correcto y luego me sirve para poner ejemplos. Y dices, no, no va por ahí. Algo ocurre así con la amistad. Creo que las humanidades y la amistad tienen esta cosa en común. Por supuesto, uno puede tener amigos por placer o por interés. Aristóteles, cito siempre a Aristóteles, decía, esto es un ejemplo de una amistad accidental. La causa de la amistad es extrínseca a la misma amistad, es el placer o la utilidad que el otro me proporciona. De modo que es una amistad subordinada a un fin externo a ella misma, y además cuando acabe esa cosa, digamos, común, la amistad desaparecerá. Dice que en cambio existe una amistad perfecta, que es aquella en la que lo que importa es el bien del amigo. Nos alegra que el amigo esté bien. El fin de la amistad es la amistad misma. Creo que algo así ocurre con este tipo de saberes. Además añade, y justamente esa amistad perfecta es la más útil, la más placentera, la más felicitaria. Volvamos un momento al ejemplo de las meninas. Uno puede decir, las meninas no sirven para nada. Yo pienso, gracias a Dios, no sirven para nada. Sino que son lo que son y eso les hace merecedoras de nuestra admiración. Podemos hablar de la genialidad de Velázquez porque sin su acción creadora no hubiera aparecido en el mundo algo así como las meninas. No están escritas en un código genético. Podemos hablar de la genialidad nuestra como espectadores cuando a lo mejor en vez de estar ante las meninas haciéndote un selfie, lo que haces es deslumbrarte por el diálogo que se establece entre las miradas de los que están en el cuadro y nosotros, que en cierto modo somos los protagonistas. Pensaba en una novela, por ejemplo, Guerra y Paz, que es una de mis novelas favoritas. ¿Por qué leer Guerra y Paz? Uno podría decir, bueno, porque luego me hacen un examen y así, tal. Otro podría decir, porque es un libro muy gordo y así me hago muy culto. La única respuesta válida es que uno lee Guerra y Paz porque leer Guerra y Paz está muy bien. Haber leído Guerra y Paz es la razón para leerla. Quien ama lo más profundo, quien ha pensado lo más profundo, ama lo más vivo. La tradición no es ceniza apagada, sino fuego que enciende a quien contempla. Hay otra frase en torno a las humanidades que siempre me ha gustado. Es muy conocida. Somos enanos a hombros de gigantes. Juan de Salisbury, un autor del siglo XII, comentaba, podemos ver más y más lejos que ellos, no por la agudeza de nuestra vista, ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos levantados por su gran altura. Si tú te alzas sobre un gigante, mirarás más lejos que él. Parecería, por tanto, que el mérito estuviera en los gigantes, que con ellos uno consigue alzar la mirada, levantar la cabeza, que decía Boecio. Pero creo que va un poquito más allá. Pensad en un libro, que es un libro cerrado, sino un muerto a la espera de que el lector le dé vida. Somos enanos a hombros de gigantes porque es en nosotros donde los gigantes reviven, donde el pasado se hace presente y se prepara para el futuro. Los gigantes nos necesitan. Dependen de nosotros que la llama no se apague y que se mantenga encendida. Los gigantes necesitan que preservemos el fuego, que estemos despiertos, de modo que sepamos asombrarnos y atender a lo más intenso, interpelante y vivo y real. Es decir, es maravilloso caer en la cuenta de que la historia comienza de nuevo en cada persona. Que la formación no termina nunca, no porque seamos un desastre, y entonces las cosas no acaban de arrancar, sino porque en ti o en mí aparece una ocasión irrepetible
de volver a encontrarse con lo vivo, con lo alto, con lo hermoso, con lo profundo. Podemos desperdiciarlo. Y del mismo modo que aquello que nosotros no hemos amado ya no lo amará nadie, aquello que nosotros no hayamos conocido ya no lo conocerá nadie. ¿Para qué entonces las humanidades? Voy a decir dos ideas finales. La primera la recojo de mi maestro Alejandro Llano, que se refería a uno de sus maestros, Fernando Inciarte. Fernando Inciarte, excelente filósofo, escribía: ¿qué se consigue con una educación humanística? No mucho, pero algo. Que cuando la gente se pusiera a hablar, ellos habrían aprendido por lo menos a discernir si aquellas personas que estaban hablando tenían algo que decir o no tenían nada que decir. Y esto es lo más importante para la vida, dice Inciarte. Cuando te has subido a un gigante, cuando has mirado a lo lejos con él, en tu momento presente, el ruido que hace el presente, el ruido de fondo que nos distrae, lo podrás analizar con la serenidad de quien dice: oye, ¿tienes algo que contarme? Oye, ¿eres algo más eso que mero ruido, que mera niebla? ¿Tienes un mensaje o eres un necio, un sofista, un superficial, un mentiroso, un frívolo, un manipulador? Me parece que una cabeza formada ni aguanta pócimas, ni eslóganes, ni lugares comunes. Eso le hace ser profundamente incómoda para quien está acostumbrado meramente a la publicidad o a la manipulación. Pero claro, le hace también profundamente libre, porque es capaz de darse cuenta si el otro tiene algo que decir. Sin embargo, tampoco eso basta, porque no se trata únicamente, digamos, de una recepción pasiva. Se está esperando lo que tengas que decir tú también. Se está esperando tu palabra. Y la intención del humanista es decir sobre el mundo que le rodea. Newman cita a un rector de Oxford, John Davison, del siglo XIX. Davison decía: los abogados de la cultura profesional se sonreirán cuando les digamos que la facultad que deseamos estimular en los alumnos, o sea, lo que queremos que aprendan los alumnos, sencillamente es la de hablar correcto inglés en la conversación ordinaria. No queremos otra cosa. Eso es una alta educación. Y pide, bueno, fijémonos en las chozas de los salvajes. Y ved, dado que poco se puede escuchar en ellas, el triste espacio vacío de sus estúpidas horas de silencio. Acaban sus invocaciones profesionales de guerra y caza y sin nada que hacer, nada tienen que decir. Por el contrario, dice Newman, que dice Davison, uno de los mejores interlocutores, una persona interesante, es el hombre, la mujer, que a la precisión y detalle de una profesión ha unido la familiaridad ágil con un saber variado, del que ha sabido asimilar un espíritu de observación general. Podemos poner los salvajes, en vez de la meseta, les podemos poner tranquilamente en nuestra ciudad. Viven en pisos, en adosados, en viviendas unifamiliares, en grandes urbanizaciones, en cualquier lugar. Con el teléfono o la tablet o el televisor, haciendo scroll, haciéndose selfies, enfadándose por una jugada muy polémica de un partido de fútbol que olvidarán a los 3 minutos, dando respuestas monosilábicas a preguntas mal planteadas. Pero podemos también imaginar otro tipo de persona, gente con carácter, que además de caer en la cuenta de que si se les habla, caen en la cuenta de si se les está diciendo algo, que tienen algo que decir, que cuentan con su palabra propia
no son una marioneta, tienen palabra propia, que saben expresar con fundamento, que tienen una pátina de humor que no busca ofender, que se sirven de la elegancia, que serán capaces de ofrecer distintos matices, saben matizar, gracias a la riqueza de su vocabulario y de su argumentación, que sabrán ponerse en los zapatos del otro y no caer en una polarización en la que desaparece la sociedad civil, en la que desaparece la búsqueda del bien común. Personas capaces de escuchar, capaces de analizar lo que escuchan, capaces de subrayar lo positivo de lo escuchado y capaces de aportar un plus a esas argumentaciones. Creo que ese es el ideal de la educación humanística, que es la única educación. Se alcanza tras haber adquirido hábitos de escuchar, de leer, de contemplar a los maestros, a los gigantes. Hábitos que llevan a pensar por sí mismos a partir de ellos. La persona educada es capaz de prestar oídos y es capaz de decir. Lo que es lo mismo, puede leer, puede hablar y puede escribir. Eso sería una educación maravillosa. Que son, a fin de cuentas, leer, hablar y escribir los frutos principales del conocimiento humano. Y al poseer esos hábitos, se apresta a ser un hombre o una mujer cabal, crítico, abierto, amable, que pregunta por qué está buscando, que disfruta con todo tipo de interlocutores, que es impermeable a la propaganda y a la corrección política y a los dóciles y a los aduladores. A fin de cuentas, un ciudadano libre que entiende que solo merece la pena ser alguien así, es decir, un caballero o una dama. Muchas gracias.